Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien, también espero que tengáis ganas de escuchar la historia de hoy. Todo viene a través de Andrew Lawney, que ha publicado la biografía de El Príncipe Andrés, en el que hace revelaciones realmente impactantes a través de la figura de la corrupción total de la institución y del monarca. Hay que entender que todo lo que publica la UNI viene avalado con documentos, información y además de ser uno de los biógrafos más importantes de Casa Real. Por lo que la información que aquí traemos no se trata de una minucia, se trata de información vital y contrastada por un periodista más que reputable. Muchas veces nos limitamos a pensar que lo peor que ha hecho o la peor asociación que tiene es el amigo de Jeffrey. Pero si eso es horroroso, el biógrafo Launi lo pone como algo todavía peor. Una persona que se ha aprovechado de su posición para utilizar el lujo como forma de vida, utilizar la impunidad de su cargo para tener un harén de mujeres por todo el mundo. La información que trae es escandalosa y la ha añadido en su último capítulo del libro Entitled del autor Andrew Lawney. La entrevista comienza con una frase brutal, porque el entrevistador le dice a Launi que ya quedó impactado con la primera lectura de su libro, pero que el nuevo capítulo añadido va todavía más lejos. Y Launi no rebaja el tono, no dice, bueno, es que he exagerado un poco. Dice que las historias están empezando a salir y que van a salir todavía más y a medida que salgan más van a ser peores que la anterior. Y aquí llega la primera clave. Launi dice también que hay materiales para el libro que los abogados dejaron fuera. Es decir, lo publicado ya es escandaloso, pero según él habría cosas que ni siquiera pudieron entrar en el libro por razones legales. Y aquí llega un punto inquietante. Si lo que se ha podido publicar ya es así de sórdido, ¿qué será lo que no se ha podido publicar? ¿Y cuándo saldrá? A partir de allí, la cosa ya se pone más dura, porque se habla de la supuesta preferencia del príncipe Andrés o expríncipe Andrés por chicas jóvenes, que no han alcanzado, en muchos casos, la edad de 18. El entrevistador le pregunta directamente por una presunta petición de una rubia de 16. Y Launi cuenta que ya había indicios de ese tipo de comportamientos en otros contextos. Menciona, por ejemplo, que en una visita a Sudáfrica, en la que, según su relato, alguien del entorno de Andrés habría transmitido al personal diplomático que al príncipe le gustaban las rubias. Y entonces el diplomático le dijo, yo soy diplomático, no proxeneta. Esa frase es bastante demoledora porque muestra el choque de lo que se supone que debería ser un viaje oficial, una misión diplomática o una visita institucional y lo que supuestamente esperaba el príncipe inglés de todo esto. La entrevista va aún más lejos. Launi habla de una visita a las Bahamas en la que Andrés habría sido pagado para inaugurar un campo de golf y una propiedad de Sir Peter de Savory. Y según Launi, antes de esa visita circularon una serie de exigencias. Algunas podían parecer los típicos caprichos elitista de monarca, de alguien que, no está, que está acostumbrado a que el mundo gire a su alrededor. Música en los ascensores, agua tibia para beber, ese tipo de detalles absurdos. Pero entre esas exigencias, según Launi, habría aparecido una petición mucho más grave, la de una rubia de 16. Por supuesto, el entrevistador actúa muy impactado. Le pregunta si eso tenía que ver con la red de Jeffrey y Maxwell, a lo que Launi responde que no, que era una cosa completamente separada y que no tenía nada que ver con ello. Y esto es interesante para ver el alcance que tenía el asunto, ¿no? Porque mucha gente puede atribuir todos los escándalos de Andrew a malas compañías, especialmente a aquellos defensores, si es que quedan, del príncipe. Pero es que esto ya es ajeno a lo que ya conocemos. Si lo que conocemos es malo y hay víctimas, y después se nos está revelando que en otros contextos que nada tenían que ver con Jeffrey y la socia en toda esta red de tráfico que ellos manejaban, significa que el escándalo va mucho más allá de solamente estos dos juntos.
De hecho, según Launi, había otras historias, otros viajes, otros países y otros episodios que estaban fuera del círculo. Así que es una pieza en un patrón mucho más amplio. Y de hecho, Launi menciona que hay países que el príncipe Andrés tenía en su red: Kazajstán y Libia, que tenía información relacionada con chicas que no habían alcanzado la mayoría de edad todavía durante el tiempo de Andrés en estos países, pero que no pudo publicarla porque no consiguió que la gente testificara o declarara formalmente. No lo publica como hecho cerrado, porque según él mismo admite, no logró blindarlo con testimonios formales. Pero que lo mencione en la entrevista ya nos indica la dimensión de lo que había encontrado. Y creo que a día de hoy, habiendo entendido el modus operandi de estos monstruos, a nadie le sorprendería que círculos de alta élite estuvieran buscando familias desfavorecidas con la finalidad de llevarse a los chiquillos, como ya sabemos que hacían en orfanatos de Rumanía y de Bulgaria. Así que a nadie sorprende ya. Y el siguiente bloque en el que Launi habla en la entrevista es el del comportamiento con mujeres del príncipe Andrés en entornos que deberían ser normales. Habla de una conducta depredadora hacia ellas. Y dice que el libro solo ha incluido unas pocas, pero que tiene mucho más material. Este es como Peñafiel, solamente saca un 10% de lo que sabe. Dijo que afirmó tener 100.000 palabras y que tuvo que reducirlo todo a 10.000. Eso significa que ha hecho una selección de todas las mujeres que han sido vejadas por este monstruo. Uno de los episodios más fuertes tiene lugar en un vuelo de la compañía British Airways. Según Launi, Andrew subió al avión y fue recibido por una azafata. Ella le tendió la mano y él, en vez de limitarse a como una persona normal y civilizada, saludarla, le agarró la mano, la hizo girar y acabó colocándosela contra ella por detrás, restregándose contra su cuerpo. Después, según el relato, había practicado un swing de golf con ella como si estuviera usando su cuerpo para hacer una broma. Vamos a ver, vamos a considerar lo que se nos está diciendo. Una persona está haciendo su trabajo. Un miembro de la familia real sube al avión y en una situación de poder absolutamente desigual, el príncipe Andrés hace gala de su sinvergonzonería para humillar y hacer un objeto de esta chica delante de otras personas. Si cualquier hombre entra en un avión, agarra a una azafata, se restrega contra ella, acabaría como tiene que acabar, denunciado por agresión carnal. Y por supuesto que arrestado y expulsado del avión inmediatamente. Tiene que ser así. ¿En qué cabeza cabe que una persona tenga tal falta de vergüenza, tal falta de moralidad para poder hacer tal cosa? En fin, Launi dice que esta historia se la contó John Longmuir, un policía de Heathrow, que decidió hablar. Según Launi, esta persona consideró aquello impactante, pero en su momento no sintió que pudiera denunciarlo o reportarlo. Y eso nos lleva otra vez al mismo patrón. Gente que ve cosas, que se escandaliza y que calla. Por eso es importante que esta información salga a la luz, porque les pone en una situación en la que no les queda más remedio que aceptar que todo el mundo sabe de su comportamiento depredador y denigrante hacia el resto de las personas. Y Launi insiste en que ahora muchas personas están saliendo del silencio. Policías, miembros del personal, antiguos trabajadores de organizaciones benéficas, compañeros de colegio, gente que conoció al príncipe en distintas ocasiones de su vida, personas que según él antes no habían hablado o no habían podido hablar. Después, Launi menciona otra etapa: el entrenamiento de vuelo de Andrés en Yorkshire.
Según él, Andrés era invitado a fiestas de cumpleaños de chicas de 18 y allí repetía conductas parecidas. Launi hablaba de pellizcos en los traseros de las chicas, comportamientos destinados a humillar, avergonzar y una explotación de la posición que ocupaba. Porque una joven chica en una fiesta puede sentirse paralizada si una persona de tal alto rango tiene un comportamiento tan vejatorio y puede tener miedo de parecer una maleducada o pensar que nadie la va a creer. Y claro, entonces Launi recoge una frase que Andrés utilizaba cuando bailaba con chicas, que era ¿qué se siente al tener o sea, el miembro viril, a falta de una palabra mejor, de la realeza contra tu muslo? Eso era lo que le decía el príncipe Andrés a las mujeres. Una frase repugnante, pero también muy reveladora de lo que era esta persona, porque no es solo carnal, de bajas pasiones, muestra una jerarquía clara. Es como que se siente al bailar conmigo. La gracia de la frase está en el rango, en el título, en esa sangre azul y en el poder simbólico. Andrés no está intentando seducir como una persona normal. Estaría usando su condición de príncipe como arma de intimidación, de fascinación y de dominio. Y aquí es donde la entrevista cambia de escenario y nos lleva a Hong Kong. El entrevistador menciona una historia acerca de Andrés en un hotel con un número muy elevado de señoras que se dedican al negocio de la carne, al negocio carnal, a venderse ellas mismas. Launi no se queda solo en eso. Cuenta que una fuente le habló de un banquero encargado de acompañar a Andrés por Hong Kong porque el banquero conocía los mejores lugares de la ciudad. Y según Launi, ese banquero quedó horrorizado porque Andrés quería hablar de prácticas en la cama un tanto extrañas con cuerdas de origen japonés. No sé. No hace falta recrearse mucho en el detalle morboso, porque lo importante es el contexto. Estamos hablando de un miembro de la familia real británica acompañando a personas que deberían facilitarle movimientos, contactos, espacios y según Launi, el tipo de intereses y peticiones que aparecen alrededor de Andrés no eran precisamente diplomáticos. Launi dice que Andrés quería ir a la zona roja de Hong Kong o al menos una zona de ese tipo y que llegó a ocupar una planta entera en un hotel. También afirma que había historias de personal de embajadas que tenían que reservar dos habitaciones para él, una para dormir y otra para sus mujeres de pago. Y aquí vuelve la pregunta del dinero, porque si esto sucedía en viajes oficiales, ¿quién estaba pagando todo esto? Se sugiere que podría cargarse al contribuyente, como también sucede cuando en nuestro país Juan Carlos, Leticia, Felipe hacen cualquiera de las suyas. Y conecta precisamente con ese tipo de episodios con una crítica más amplia, la utilización de viajes oficiales con fines privados. Después llega otro episodio, esta vez en Praga. Según la UNI, durante un viaje oficial se habría solicitado que Andrés pudiera conocer a una mujer joven. Y según su relato, acabaron encontrando a una Miss Eslovaquia, ex Miss Eslovaquia, a quien supuestamente le pagaron 10.000 euros para pasar la noche con él. Otra vez el patrón el mismo. Viaje oficial, cobertura institucional, gastos, contactos, una mujer joven, para el príncipe, por supuesto, y una frontera borrosa entre representación pública y placer privado. La UNI lo presenta como algo repetido, actos pagados o facilitados en nombre de Estado y después una parte privada donde Andrés habría tenido encuentros, masajes y servicios personales. Y esto es muy importante. La entrevista no retrata a Andrés como un hombre que cometió un error puntual, describe todos estos comportamientos con mujeres como un patrón, como una forma de vida, como una cosa casi rutinaria. Nos muestra que el monarca tenía la impunidad para hacer lo que buenamente quería con cualquier mujer que se le pusiera por delante, sabiendo que la relación de poder que existía entre ellos siempre les iba a eclipsar y poner a él como la persona importante de la habitación. Luego, lo que cuenta después es bastante gracioso, porque según afirma
Launey, uno de los principales vicios que tenía Andrés era el contenido para adultos. Cuenta una historia en la que Andrés se habría alojado en casa de la viuda de un ex embajador estadounidense y según ese relato no salió de la habitación porque estaba ocupado viendo ese tipo de contenido. También dice que cuando estaba a bordo de barcos había grandes colecciones de revistas con chicas con bastante poca ropa y en posiciones múltiples que le llevaba el oficial de protección a el príncipe Andrés. De nuevo, no se trata de convertir el consumo de este tipo de contenido en la moral del asunto. El problema es el cuadro que pinta Launey de este señor, rodeado de privilegio, placer, estatus y teniendo pues vicios que también se le atribuyen o atribuyeron la víctima de esta persona y de Jeffrey, Virginia Giuffre, en paz descanse, que decía que Epstein no podía estar más de 2 horas sin no haber descargado, a falta de palabras que puede censurar YouTube. ¿Me entendéis todos? Cuando se habla de Andrés, muchas veces se presenta la historia como si hubiese sido un problema de sus compañías, como si por ingenuo habría estado con este y con el otro y no fuera él responsable de nada. Pero esta versión hace aguas en el momento en el que lees testimonios de personas que ha conocido al príncipe, que han visto a lo que ha expuesto, que han visto la cultura de la que es parte, en la que donde un diplomático podía sentirse convertido en organizador de los caprichos de un niño pijo. Y si la UNI tiene razón en todo lo que dice, esto sería bastante grave. Esto sería bastante grave, porque indicaría el patrón e indicaría que a pesar de que salgan muchas, van a haber muchas voces que siempre van a estar silenciadas, pero que el trauma les va a pesar exactamente igual que al resto, si no más, porque jamás van a ver que en su caso se haya podido hacer justicia. Por lo que sería muy bueno si las víctimas de este monstruo empezaran a salir adelante y se le pudiera juzgar por ello. Aunque creo que todos aquí sabemos que esto no va a suceder. Y por desgracia, ellos seguirán con toda la impunidad para hacer lo que quieran y nosotros seguiremos aguantando leyendo este tipo de noticias. Ahora me gustaría saber lo que opináis vosotros. Esta es la primera parte de la entrevista de Andrew Launey con el Daily Express, el periódico británico, y en la siguiente entraremos un poco más en cómo toda la familia real era plenamente consciente de todo lo que andaba haciendo y que aún así se lo permitieron. Una vez más, toda la información que se ha dado en el vídeo de hoy viene de su biógrafo, una persona más que respetada por Casa Real en el Reino Unido, una persona que conoce muy bien la Casa Real desde dentro. No es cualquier persona ni un rumor de tabloide. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.